Pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver en qué consisten las actividades 3 y 4 y voy a dar algunas recomendaciones para construirlas porque la actividad 4 es un video, entonces vamos a hablar también sobre ello. Finalmente, antes de concluir la sesión, vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a dar paso a sus dudas y comentarios. Nada más para recordarles que en esta nueva dinámica de estar frente a su asesor virtual, en nuevas sesiones síncronas, eh, ya no vamos a hablar en específico sobre el inicio y cómo inicia la actividad y cómo termina, sino que conforme sus dudas y comentarios vamos a ir eh, avanzando hacia el entendimiento de las actividades. Para iniciar, me gustaría que los que estamos hoy en esta sesión, que me da mucho gusto que sean más que la primera vez, vamos haciendo esta dinámica. ¿Qué les parece si en el chat ustedes me apoyan y escriben en forma de oración cómo es su localidad? Tengo un ejemplo en donde ustedes pueden compartir información que no sea de índole privada, simplemente como lo observan en el texto, dice: hola, vivo en San Luis Potosí y el clima es cálido, ¿sí? O pueden colocar: hola, mi nombre es, y pueden decir su nombre, no es necesario decirlo completo, y vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y su ecosistema es una pradera. Todos estos son ejemplos de cómo ustedes pueden, en el área del chat, compartir información acerca de la localidad donde viven, ¿sí? Hay otros ejemplos como: hola, vivo en Chiapas y predomina un ecosistema de bosques nublados y templados. Hola, soy de Veracruz y el lugar donde vivo hay ríos y lagos. Entonces, si se dan cuenta, hay información que podemos dar para que nuestros compañeros sepan que el lugar donde vivimos tiene esas características que, dicho sea de paso, tiene que ver con la actividad 4. Entonces, sería un gran comienzo que ustedes compartieran información y al final, ¿qué les parece si leo alguno de sus comentarios y vamos conociendo la localidad donde ustedes viven? ¿Va? Entonces, vamos hablando sobre la actividad número 3 y el propósito que tiene dicha actividad. Acuérdense que ustedes, con las lecturas que hicieron, van a poder identificar algunas estructuras de los compuestos químicos y sus reacciones de polimerización, ya sea por adición o por condensación, para obtener nuevos productos. Y finalmente ustedes, respondiendo algunas preguntas, van a poder definir o identificar su aplicación en la vida cotidiana y si tiene o no un impacto positivo o negativo dichos productos. Entonces, vamos a ir hacia allá. Voy a darle, bueno, ¿qué necesitamos para realizar esta actividad? Identificar el proceso de síntesis química, conocer las dos principales reacciones de polimerización, identificar la estructura de un polímero y su método de polimerización e investigar el impacto ambiental de la síntesis de los polímeros. ¿Sí? Toda esta información que ustedes van a recabar de sus búsquedas que hagan en fuentes confiables de Internet van a permitirles responder la actividad. Entonces, antes de iniciar, me gustaría escucharlos. Ustedes pueden bien usar el uso de su voz o utilizar el chat para hablar y que yo tenga la oportunidad de responder algunas dudas concretas sobre la actividad. Entonces, ¿qué les parece si nos tomamos un minutito para plantear las preguntas en el chat y mientras ustedes van escribiendo alguna duda con la que se hayan enfrentado en la realización de la actividad, la podamos resolver aquí? Traigo algunos ejemplos, entonces, ¿qué les parece que en este minutito ustedes piensan qué es lo que van a cuestionar y ya me dicen si van a hacer uso de la voz o bien leemos lo del chat? ¿Sí? Bueno, entonces un minutito y plantean sus dudas o comentarios. Por lo pronto yo voy a leer lo de la dinámica. Dice: hola, mi nombre es Aneira, vivo en Torreón y el clima es muy caluroso. Pues mucho gusto, Aneira. Ya he calificado algunos de tus trabajos, entonces qué bueno saber que eres de la región norte. Desafortunadamente yo no conozco más que Chihuahua, no conozco esa parte de donde tú vives,
pero es muy parecido al lugar donde yo vivo también. Yo vivo en Los Cabos, Baja California Sur, y aunque no lo crean, a pesar de ser playa, pues es un clima muy caluroso. Ahorita estamos también con un clima muy caluroso, entonces pues sí se disfruta, sobre todo porque es playa. Espero que en Torreón también disfruten del calor. Un comentario, otra compañera dice, hola, buenas tardes, vivo en Mexicali y el clima aquí es muy caluroso en temporada de verano. Y efectivamente, somos de la Baja California, compañera, y sí, yo he estado en Mexicali y es una ciudad muy bonita, sin embargo, el calor que hace ahí es muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, ya pasó el tiempo. ¿Qué les parece si alguno de ustedes hace el uso de la voz para plantear dudas sobre la actividad? Recuerden que estamos en una nueva etapa de las sesiones síncronas en donde el maestro primero escucha a los estudiantes, escucha sus dudas para poder trabajar con base en esa información, ¿sí? Entonces, si no se sienten cómodos todavía usando el uso de su voz para cuestionar o preguntar, ¿qué les parece si lo escriben en el chat? Somos seis compañeros de prep en línea. Recuerden que la información que ustedes compartan, ya sea de forma oral o escrita, nadie la va a poder ver salvo sus compañeros porque se comparte un enlace privado y no está abierto al internet. Entonces siéntanse seguros que la información que ustedes van a compartir se va a quedar entre nosotros, entre sus compañeros del módulo 15. Muy buenas tardes. Nubia, en particular, ¿tú tendrás alguna pregunta o duda sobre cuando empezaste a hacer la actividad número 3, en donde nos encontramos con tablas y con estructuras químicas que quizás no identificamos del todo? ¿Podemos hablar sobre ello quizás? ¿Que tengas algunas dudas? Voy a empezar diciendo que la intención de esta actividad número 3 es conocer cómo se forman los productos de uso cotidiano que nosotros usamos, ¿sí? Eh, la química ha ayudado al hombre, al ser humano, a construir productos con base en procesos químicos. Y si lo vemos de forma molecular, hay uniones entre elementos que hacen cadenas cortas o largas que permiten, al final de cuentas, utilizar un plástico, eh, puede ser algún cartón. Recuerden que dentro de las lecturas que ustedes hicieron y de los PDFs que están en su plataforma, podemos identificar monómeros y polímeros. Vamos hacia allá, ¿qué les parecen? Si no hay dudas, porque ahorita nadie de ustedes ha planteado alguna duda, entonces me voy a ir directamente a la actividad número 1. Entonces, si se fijan en la imagen que tenemos aquí, dice que un polímero es una sustancia de alto peso molecular denominado macromoléculas. Y ustedes saben que una molécula, por ejemplo, observamos la molécula del agua, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Pero imagínense, no pongo el ejemplo del agua, pero puede ser que otras estructuras químicas se empiecen a multiplicar n cantidad de veces y pasar de una sola molécula en el proceso de polimerización se van a hacer miles de réplicas de esa misma molécula, ¿sí? Entonces, a ese proceso de n cantidad de veces que se multiplica esa misma molécula se llama proceso de polimerización. Recordemos que la lectura nos dice que hay polímeros naturales y sintéticos y ustedes, bueno, aparte de conocer los naturales, van a identificar los sintéticos y si estos son una buena alternativa a corto o largo plazo en cuanto al cuidado del medio ambiente.
Vemos, por ejemplo, que de un monómero como el de la glucosa se puede polimerizar esa estructura química y se puede derivar una celulosa, almidón o glucógeno. Algunos de los ejemplos que ustedes pueden proponer son de la vida cotidiana en el primer cuadro, son, por ejemplo, un cartón o una caja donde viene mi computadora o mi celular, porque acuérdense que tenemos que identificar objetos de la vida cotidiana que nos sean de buen uso. Entonces, si yo escojo un producto, voy a identificar qué elementos son los que tiene ese producto. Si sea una caja donde yo guardo mis pinturas porque yo pinto, entonces esa cajita que me sirve para administrar mis pinturas o mis óleos es de papel o de cartón. Entonces yo identifico ahí con eso que es un monómero de glucosa, ¿va? Y la caja está hecho de celulosa, entonces identifico, por ende, que del monómero se desprende el polímero celulosa. Y así es como yo voy a hacer una búsqueda en internet para identificar qué tipo de estructura química, de síntesis química, ¿sí? Es la celulosa y la voy a plasmar en el cuadro. Vamos hacia allá, ¿qué les parece? Bueno, algunas de las propiedades que tienen los polímeros es que tienen elasticidad, tienen alguna resistencia o maleabilidad, con lo que podemos nosotros hacer infinidad de productos, como lo observan en la imagen. El proceso de síntesis química es muy sencilla porque de un elemento A, es decir, puedo yo tener aquí un hidrógeno más un átomo, perdón, una molécula de oxígeno que me va a producir un compuesto de, eh, pues de uso de interés químico puede ser o industrial, y ahí es donde se desprenden todos los derivados de los productos que utilizamos en la vida diaria, ya sean plásticos, cartones, algunas telas como el nylon. Y esta es la principal reacción de polimerización que hace un monómero. Como ya les había comentado ahorita, había una estructura sencilla llamada monómero y dentro de ese proceso de polimerización, lo que hace que esa estructura se multiplique n cantidad de veces. Es decir, ustedes observan aquí, observamos mediante un enlace sencillo la unión de los carbonos y probablemente ustedes al final, como la tabla les solicita, que deben de identificar si es un proceso de condensación o de adición, es por el tipo de enlace que se genera a partir de la unión de la síntesis química. Entonces, vamos viendo ahorita más adelante de qué va la reacción de adición. Fíjense que en la reacción de adición nosotros identificamos un elemento más otro elemento que va a producir un producto que se va a seguir adicionando a mi cadena de polimerización, ¿sí? Entonces, aquí no observo yo ninguna unión que me diga o que me haga reflexionar sobre que se van saliendo o vaya desprendiendo algún otro átomo, sino que aquí se van adicionando átomos para generar la estructura de la síntesis química. ¿Sí? Entonces, una reacción de condensación pasa igual, salvo que aquí, bueno, aquí tenemos el ejemplo, obsérvenlo bien, el monómero es un elemento, perdón, un compuesto, ¿sí? Que que va a producir la separación de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen un compuesto A que se separa en un compuesto A, B. Pero al final es muy importante que ustedes observen que en las reacciones de condensación muchos dicen liberar una molécula de agua, ¿sí? Pero lo que pasa es que hay el desprendimiento. Voy a silenciar a Merle, si me permites, Merle. Voy a silenciarte para seguir con la explicación. Espero no demorarme mucho. Bueno, y bueno, concluimos con la reacción de condensación, donde se desprende una molécula de agua. Una molécula de agua, ustedes saben que tiene o la identificamos por H2O.
¿sí? Es muy importante que cuando ustedes copien y peguen la estructura química, por ejemplo, ya sea del nylon, ustedes observen en ese dibujo si efectivamente hay o no una molécula de H2O presente dentro de esa reacción al final de la estructura, y ya con eso puede ser un indicativo que ustedes puedan identificar si esa síntesis química es por adición o por condensación. Algunos ejemplos de condensación son el nylon y el plástico o algunos derivados del PET. Tengan presente eso para la construcción de su trabajo, por favor. Y bueno, este ya finalmente es un ejemplo de cómo de una sola molécula se van entrelazando por enlaces sencillos o dobles, depende del tipo de reacción química. Y lo que pasa es que al final tenemos una cadena larga a la cual llamarle macromolécula, ¿sí? Porque de una sola molécula, es decir, de un monómero, se empiezan a entrelazar entre ellas y finalmente tenemos una macromolécula. ¿Qué van a entregar en esta actividad? Una tabla en la cual ustedes piensen en un producto de uso cotidiano. Por ejemplo, las personas que tienen pelo largo usan una liga en el pelo y eso es de uso cotidiano porque las personas lo usan a menudo, es decir, puede ser diario o cada tercer día para sostener su cabello. Probablemente esa sea de algodón o sea de nylon, ¿sí? Imagínense, ahí ustedes van hilando la información. ¿Por qué? Porque deben de describir los elementos que contiene ese producto. Algunos trabajos que califiqué, les hice la observación en donde ustedes aquí ponen el polímero, pero vamos paso a paso porque ustedes al final, en la segunda parte del trabajo, van a realizar eso. Entonces, a mí me gustaría que para no desviarnos mucho, aunque sé que ustedes hacen sus lecturas y van comprendiendo conforme van leyendo, es importante que describan primero un producto de uso cotidiano. Yo aquí, por ejemplo, pongo el plástico. Ustedes saben que lo pueden abreviar como PET nada más, ¿sí? En el producto 1, ¿qué producto será si tiene celulosa y aluminio? El elemento que tiene celulosa y aluminio de un producto básico en la vida cotidiana de su maestro, de su asesor del módulo 15, es una cajita de Tetra Pak, ¿sí? Una cajita de Tetra Pak es mi producto, tiene los elementos celulosa porque es de cartón y aluminio porque adentro del Tetra Pak tiene ese elemento, ¿sí? Yo hice una búsqueda en internet y me di cuenta que la síntesis química es de esta manera. No es la estructura química que vemos con enlaces sencillos como el carbono unido a un hidróxido o cadenas de carboxilos, en fin, no nos vamos a meter a profundidad en la clase de química, simplemente ustedes van a buscar la síntesis química de la celulosa, ¿sí? Aquí está, la celulosa, la busco y me doy cuenta que es esta la síntesis química. Para identificar la síntesis química son este tipo de dibujitos, ¿sí? Que son característicos de una representación visual o gráfica de lo que pasa en la unión de las moléculas. Esta es una molécula, el primer hexágono es una molécula, después esta es otra, y produce la unión por un enlace glucosídico, es decir, la unión de un oxígeno y dos hidrógenos, y al final se libera una molécula de agua. Ustedes, aunque está borrosa la imagen, observan un H2O, ¿sí? Eso a mí me indica que es una reacción por condensación. Entonces, probablemente la información sí esté depositada en sitios importantes de búsquedas de internet, pero ustedes pueden hilar la información que están aprendiendo en este momento y que les sea más fácil de esa manera interpretar la síntesis química y cómo es que se forman. Para ello van a utilizar, bueno, dice, elabora una tabla en función de las actividades cotidianas que integre la siguiente información. Procuren poner 4. ¿Por qué? Porque hay trabajos, y vuelvo a lo que comentábamos la semana pasada, hay trabajos en línea que están mal hechos. Está el mismo trabajo, pero ustedes están poniendo los mismos ejemplos y ahí hay errores. La sal
no es un monómero y no me gustaría dar más ejemplos porque ustedes tienen que hacer una investigación al respecto. Yo les sugiero que dejemos al lado esos trabajos porque están mal ejecutados, ¿sí? Entonces, lo que deben de hacer ustedes es buscar. El cloro no es una macromolécula tampoco, ¿sí? Entonces, están poniendo ejemplos como la sal y el cloro y no son correctos esos ejemplos. ¿Por qué estamos poniendo esa información? Porque no estamos buscando en fuentes confiables, ¿sí? Si yo busco en fuentes confiables, voy a tener información verídica y la información que yo voy a presentar a la clase y a mi maestro me la va a calificar bien porque yo estoy dando información que encuentro en internet, pero que no es falsa, vaya. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Los invito a generar información o búsquedas más que les sirvan, que sean más exactas, por favor. En cuanto a la segunda parte de ese mismo trabajo, dice, una vez que hayas identificado los compuestos de tus productos, selecciona una de tu listado e investigue y desarrolla lo siguiente. Hay que agregar un producto, pero yo les sugiero que agarren uno de los 4 que hayan hecho en la primera tabla. ¿Sí? Es lo más fácil que pueden hacer. Yo agarré el Tetra Pak, que es, si se dan cuenta, el ejemplo de mi primer producto. ¿Sí? Sé que contiene celulosa y aluminio, entonces sé que es un monómero. Al ser cartón, puede ser la glucosa, lo agrego aquí y después hago el esquema de polimerización. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a agarrar mi lápiz o mi pluma y voy a empezar a dibujar con mi propia mano, que yo les sugiero que no sea digital. Tienen ustedes que hacerlo por cuenta propia. En la nota de esa misma actividad dice, es necesario que las moléculas en el esquema del proceso de polimerización sean de elaboración propia. ¿Sí? Ya califiqué otros trabajos en donde les hice la observación y tienen la oportunidad de hacer un segundo envío para mejorar su calificación. Entonces, ahí para mejorar su calificación, yo les sugiero que no se esperen hasta el domingo para subir la actividad. Inicien desde hoy. Si llegan a las 6 del trabajo o a las 8, hagan las actividades pendientes y dedíquenle mínimo 30 minutos para construir o ir recabando la información para que al final, puede ser el viernes o el sábado, suban la actividad y el maestro le dedique tiempo. ¿Sí? Yo generalmente estoy conectado de lunes a viernes en el horario de la mañana, calificando sus trabajos y de forma intermitente el fin de semana. ¿Qué quiere decir eso? El fin de semana yo no voy a estar eh, todo el tiempo como lo hago las 4 horas al día. Lo que voy a hacer es de forma intermitente a lo largo del día voy a estar calificando sus trabajos, pero si se dan cuenta ya no les da oportunidad de hacer un segundo envío si es que el maestro tiene alguna observación que hacer. Entonces, una sugerencia para mejorar nuestro trabajo y los tiempos que tenemos para entregar es utilizar de forma eficiente el tiempo para que al final no nos quedemos sin una segunda oportunidad. Es decir, el fin de semana es muy complicado que su maestro, su asesor virtual, esté calificando. Somos 63 estudiantes, entonces es importante que cada uno tenga establecido su proceso de trabajo. Vamos a contestar también algunas preguntas y esto lo pueden hacer, fíjense muy bien, conforme ustedes crean. Sin embargo, hay que sustentar la información. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo que el impacto que tiene la síntesis, el consumo de estos productos en el medio ambiente lo considero negativo, yo anteriormente debo de hacer lecturas que me apoyen a defender ese punto de vista. Entonces, si yo nada más digo, son malos porque contienen plásticos, pero no justifico mi respuesta, es muy probable que esa respuesta esté mal, ¿sí? Entonces, si yo tengo que explicar en esa pregunta por qué creo que es bueno o malo para el medio ambiente el impacto que tienen estos productos, voy a decir, sí, yo creo que son malos porque como dice, y van a mencionar al autor que ustedes leyeron que dice que es malo o que es bueno, y así es como ustedes van a defender su punto de vista, ¿sí? Yo los invito a citar uh, las recomendaciones que les he hecho en la calificación o en la retroalimentación, perdón, han sido que sustenten su respuesta. Aunque en Prepa Línea CEP no se califica el hecho de que pongan la bibliografía o las fuentes de consulta y tampoco las citas,
es necesario para sustentar una pregunta, ¿sí? De lo contrario va a estar mal. Puedo poner más ejemplos, pero creo que a este punto no tenemos dudas porque ya en la primera semana el maestro hizo hincapié en que deben ustedes forzosamente incluir citas bibliográficas en todo lo que vayan escribiendo, ¿va? Entonces, espero que en estos trabajos de esta semana pueda tener la oportunidad de leer algunas citas que ustedes utilicen para reforzar lo que están comentando. Aquí se cierra la actividad número 3. Me voy a ir directamente al chat y voy a ver si hay preguntas al respecto. Dice, creo que aún no he encontrado alguna duda, pero en cuestión del foro en el que tenemos que participar, no sé cómo entrar. Bueno, ahorita checamos esa información. ¿Qué te parece si dejo esa respuesta para el final? En el apartado donde nos pide la síntesis química en la tabla, nos indica que sea propia. ¿Está bien que dibujemos y poner captura? Sí, eso es en la actividad, en la parte 2 de la tabla. En la primera tabla no es necesario, me voy a ir directamente a esa tabla. En la primera tabla, como esta, no es necesario que sea de punto y letra o de mano. Aquí pueden, como ven, como ustedes observan, yo hice una búsqueda de síntesis, le puse en el buscador síntesis química de la celulosa y obviamente me fui a una fuente confiable y hice una lectura y di cuenta que este dibujito, que es la representación gráfica de una síntesis química, decía en la descripción que era lo que yo estoy buscando, ¿sí? Yo no tampoco me puedo ir a las imágenes y copiar la primera que vea porque tengo que hacer una lectura, tengo que estar seguro que lo que estoy poniendo es correcto. Entonces, ya que tengan las 4 síntesis química de sus 4 productos, se van a ir al segundo cuadro, jóvenes, que es este, donde dice una vez que hayas identificado los compuestos de tus productos, selecciona uno del listado e investiga. Ahora sí, si escogiste la del PET es muy sencilla porque hay una molécula y después hay, bueno, es una de las más sencillas. Está muy bonita aparte, el dibujo es muy bonito de hacer y así es como pueden trabajar. El dibujo es para la segunda parte del cuadro, donde dice es necesario que la molécula las moléculas en el esquema del proceso de polimerización sean de elaboración propia. Con elaboración propia quiere decir que ustedes lo deben de hacer. Muchos compañeros lo hicieron digital, pero yo les recomiendo que sea a mano. Acuérdense que hemos trabajado a lo largo de 15 módulos en la computadora. Es bueno, es buen momento para descansar. ¿Qué les parece? Que vamos a utilizar un lápiz, hay que colorearla, aunque no llevan colores, hay que ponerle quizás ahí los carbonos que lleva, los oxígenos y los hidrógenos. Yo creo que va a ser una buena experiencia el hecho de que dibujen y la coloquen y la compartan con su maestro. ¿Sí? Me va a dar mucho gusto leer y ver el trabajo que hicieron. Voy a ir otra vez al chat para ver si hay dudas sobre la actividad número 3. Maestro, no sé si está bien o un polímero. Yo en mi polímero puse cortina de baño. Sus elementos son cloro, carbono e hidrógeno. ¿Está bien o está mal? Yo digo que está bien la cortina de baño, pero ahí, ojo, ahí lo que ustedes deben de hacer es, tengo el producto, es la cortina del baño, y la cortina de baño puede ser de PET reciclado. Entonces, ahí yo tengo la primera respuesta. Uno de los elementos que contiene la cortina de baño es plástico. Hay otras que tienen nylon. Hay otras que pueden ser pues, más biodegradables en el sentido de que puedan ser de algodón o algodón, bueno, de diferentes elementos. No se me viene ninguno a la cabeza ahorita. Pongo los dos ejemplos, PET y nylon. Ya la cortina de baño la identificaste bien, pero la cortina de baño, no, vaya, no estamos viendo si tiene esos elementos. Lo que estoy yo tratando de explicar es que en la estructura de síntesis química, ¿sí? Pues tú vas a copiar o vas a ver que tenga estos dibujitos. Pueden ser otros diferentes, pero no las letras con enlaces sencillos o dobles o triples, ¿sí? Entonces, ahí sería el elemento que lo contiene. No pongas el carbono, el hidrógeno, esos no son los elementos que lo contienen. Elementos que lo contiene puede ser el plástico, ¿qué otro? Nylon, y con tu búsqueda vas a encontrar otros elementos. Puedes poner 2 nada más.
Entonces, elementos que lo contiene, me parece que debes identificar qué tipo, porque de aquí te va a servir el trabajo para que identifiques el monómero. Acuérdate que del monómero se desprende el polímero y el monómero es la molécula sencilla y el polímero ya tiene otro nombre y ya es la macromolécula. Entonces vamos a seguir avanzando. Espero que haya quedado más claro, pero con elementos no se refiere a los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Hola, facilitador, ¿podría compartirme algún link de cómo citar? Se me dificulta bastante, tan así que salí muy baja en mi actividad 1. Recuerda que yo no estoy calificando y ustedes lo pueden observar. Muchos me escribieron diciendo que la baja calificación era porque no habían citado la información, pero no es así. No hay ninguna rúbrica que identifique yo que se califica por no citar. Ustedes pueden entregar su trabajo y no estar citado. Si no está citado, yo les voy a aconsejar en la retroalimentación que lo hagan, porque es una invitación a que aprendamos a citar. A muchos de ustedes les compartí enlaces de la Universidad Autónoma de México y es información muy valiosa. Con gusto voy a compartir hoy en la tarde, eh, aparte de otros enlaces para que puedan construir la actividad de la tabla de la síntesis química, voy a compartir cómo citar. Citar es importante, pero no creo que hayas tenido baja calificación por el hecho de que no citaste, ¿sí? Porque no viene, si ustedes observan en la rúbrica, no viene eso, pero sí se los hago saber, porque es importante que aprendamos a hacerlo. Entonces, sí, con gusto, Leslie, te voy a compartir información a ti y a tus compañeros. Maestro, entonces tenemos que hacer un dibujo en la segunda tabla y el dibujo es parecido al de la síntesis. Sí, fíjate que si tienes en la tabla número 1 el plástico, sabes qué elementos lo contienen. Con los elementos que lo contienen, ahí vas a identificar el monómero, ¿sí? Acuérdate que tienes que poner el monómero del plástico y dibujar, pero tú ya tienes ese dibujo de forma digital. ¿Por qué? Porque lo agregaste en la síntesis química del primer cuadro. Ahora lo que hay que hacer es irte al segundo cuadro y pues, poner producto, cortina de baño, monómero, no me acuerdo del monómero del plástico, pero lo colocan ahí y el esquema de polimerización lo que van a hacer es el mismo dibujo que tienen en la tabla 1 del plástico, pero a mano. ¿Sí? Que quede muy claro eso para que no vayan a hacer otro dibujo. Entonces, ahí está la respuesta. Maestro, muchas gracias, ya entendí, pensé que eran los elementos químicos. No te preocupes, para eso es esta sesión, entonces qué bueno que tu duda fue despejada. Yo también puse los elementos químicos. No es una respuesta errónea, sin embargo, con esos elementos ustedes creen, y es una pregunta para reflexionar, ¿ustedes consideran que pueden ubicar el monómero de ese producto? Yo diría que no, ¿sí? Porque acuérdense que la materia está compuesta de carbono, probablemente de oxígeno, hidrógeno, entonces todos los elementos lo tienen. Aquí el trabajo es más fácil todavía, fíjense, porque en la tabla 1 me dice que la cortina de baño es el producto de uso cotidiano que yo identifiqué en mi casa. Los elementos que contiene la cortina de baño se refiere eh, a los polímeros ya, al proceso final de polimerización. Recuerden que el plástico tiene un monómero y si se repite n cantidad de veces, es decir, millones de veces esa misma molécula, va a formar un polímero, que es el PET, que es muy difícil para mí mencionar su nombre porque parece trabalenguas, pero ustedes ya lo leyeron y lo identificaron ahí. Entonces, esa información es como la van a ir hilando para que al final ustedes busquen la síntesis química de ese polímero, por ejemplo, del plástico, ¿sí? Entonces, como que parece que la información va hilada a darnos todas las herramientas necesarias para que podamos hacer la tabla. Voy a ir con otra pregunta. Maestro, yo no entendí mucho en cómo realizar la tabla 2 del dibujo. ¿Cómo puedo realizar? Es que depende.
no quiero ser repetitivo, ¿sí? Entonces, Elvia, es necesario que primero hagas la primera tabla. Ya que tengas la primera tabla, hay que leer a detalle las instrucciones de la segunda tabla. La segunda tabla dice que hay que agregar, un segundo, ¿por qué me está tapando esto? Una vez que hayas identificado los compuestos de tus productos, selecciona uno de tu listado. Ahí tengo la primera opción. Selecciona uno de tu listado, ¿sí? Si escogiste, voy a poner otra vez la cortina de baño. La cortina de baño, yo ya puse en mi primera tabla que uno de los elementos que contiene es el plástico. Entonces, si yo hago una búsqueda importante en la computadora, voy a identificar que el plástico, su nombre es, bueno, se abrevia como PET, lo repito, se me dificulta leerlo, pero es el PET. Entonces, ya con eso, yo digo, mi producto es la cortina de baño. El monómero, hay que investigarlo. Monómero de PET, consultas en línea y ahí te va a aparecer. Y el esquema de polimerización es cómo es que de una sola molécula se repite N cantidad de veces. Algunas estructuras químicas colocan una sola molécula de ese monómero y al final colocan una N y la N minúscula al final de esa síntesis lo que indica es que se repite N cantidad de veces. También pudieran poner esa información, ¿sí? Ponen el monómero del PET y lo que va a pasar es que al final ustedes van a buscar en ese dibujito una N, ya que la identifiquen, la colocan en su dibujo y ya no es necesario hacer una cadena larga de ese polímero, ¿sí? Hay que seguir avanzando entonces. Me voy a ir a la actividad número 4. Ustedes van a hablar en esta actividad sobre, un segundo, mi ecosistema, ¿sí? Entonces, al final, si todavía tienen dudas sobre la actividad 3, con gusto lo dialogamos al final de esta actividad que es la 4, que es muy bonita, es una de mis favoritas, porque aparte de conocer el entorno en el que ustedes viven, el maestro conoce más de ustedes porque conoce la manera en que ustedes se expresan de forma oral, tienen muchas habilidades que potenciar dentro del módulo 15 y una de ellas es comunicar ideas y siempre me da mucho gusto escuchar a mis estudiantes compartir información valiosa de lo que ustedes identificaron en su ecosistema. Entonces vayamos viendo, tienen que saber sobre la biosfera, qué es un ecosistema, qué es la biocenosis, perdón, principios y condiciones de esa definición. Sobre los recursos naturales hay que reflexionar sobre ellos y su papel en la vida cotidiana. El propósito de esta actividad es reflexionar sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas en relación con los servicios que nos prestan los ecosistemas a nosotros o a nuestra vida diaria. En esta segunda actividad se encontraron con información muy compleja o muy fácil. ¿Qué les parece si hablamos sobre los servicios ecosistémicos? Ustedes de antemano ya saben qué es el ecosistema, algunas de sus características y vayamos directo a la actividad que son los servicios ecosistémicos. Pues una definición que encontré es que son beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejora tanto el área de salud, la economía y la calidad de la vida de las personas que están en contacto con ese ecosistema. Se divide un servicio ecosistémico en 4, en servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación, culturales y de soporte. Es importante que con sus lecturas ustedes hayan identificado de qué va cada uno de ellos porque van a dar en su video información al respecto e identificar qué servicio provee el ecosistema del que ustedes van a hablar, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos del servicio de abastecimiento lo podemos observar, por ejemplo, en los bosques del sur de Chihuahua y del norte de Durango. Es muy bonita esa área, sin embargo, los que viven ahí tienen la posibilidad de abastecerse de madera, ¿sí? Al hacer una tala responsable para construir sus casas. Recuerden que en esa área de nuestro México, la mayoría de las casas son de madera, entonces ese puede ser un servicio de abastecimiento.
En cuanto a mi región, yo pues identifico, la chica que vive en Mexicali lo sabe muy bien, en la ciudad de Mexicali, ellos aprovechan la energía solar, bueno, que irradia el sol. ¿Para qué? Porque en la Rumorosa hay unos abanicos grandes que genera energía a través de energía eólica, perdón. Y en el desierto de Mexicali también hay parques con celdas solares. Entonces, fíjense que ahí nos estamos aprovechando de nuestro entorno, ¿sí? Algunas otras áreas, como por ejemplo, el lugar donde vivo, hay plantas del monte, ¿sí? Que, bueno, la gente va y las recolecta para hacer eh, algún medicamento, ¿no? Que les sirva. En vez de irlo a comprar, se abastecen del ecosistema en donde ellos viven. Otro ejemplo sería los telares en el estado de Oaxaca, en donde a partir de diferentes fibras, ya sea de maguey o, bueno, podemos citar muchos ejemplos, de ahí se abastecen para obtener fibras y poder hacer eh, ropa, ¿sí? Fíjense cómo ahí nos estamos, perdón, aprovechando, pero en el buen sentido. No estamos sobreexplotando esa área, simplemente de una manera regulada nos estamos abasteciendo de un servicio ecosistémico. De eso va el servicio ecosistémico en relación al abastecimiento. Y de regulación podemos encontrar la polinización de las abejas, ¿sí? Otro de servicios culturales puede ser el esparcimiento, ya sea por ocio o diversión. Ustedes han ido al Bosque de los Leones, o bien si hay algún servicio ecosistémico que oferte un área natural en el estado donde ustedes viven, primero hay que identificarlo y ver qué ofrece. A lo mejor con estos ejemplos ustedes pueden hacer su guión de manera correcta, identificando qué servicio ecosistémico provee en el lugar del que ustedes van a hablar, porque acuérdense que ahorita vamos a mencionar que deben de escoger un lugar eh, del cual identificar un servicio ecosistémico. Para la actividad van a entregar un documento en un procesador de textos en el que incluyan sus datos, es decir, la portada, y en una segunda hoja van a agregar el link del video que van a elaborar. ¿Cómo van a realizar ese video? Pues las indicaciones son sencillas, dice, con una duración máxima de 8 minutos en el que se abordan los siguientes elementos. Aquí hay que detenernos y pensar por qué una duración máxima de 8 minutos. Quiere decir esta información que no hay que pasarnos de los 8 minutos. Pueden hacer un video de 7 minutos con 59 minutos, perdón, sí, 7 minutos con 59 segundos y también pueden hacer un video de 2 minutos, ¿sí? O de 0 segundos, pero ojo, tenemos que administrar bien el tiempo porque tenemos que expresar ideas con nuestra voz y un video simpático que atraiga la atención de la persona que lo va a ver, en donde hablemos sobre el ecosistema en el que vivimos y van a integrar, por ejemplo, las características del bioma de su localidad, ya sea el clima y la biodiversidad. Tienen que identificar tanto flora y fauna. Aquí yo les sugiero en este apartado, vayan tomando nota, ¿sí? No es necesario que todo el video sea sobre este tema. Yo voy a empezar diciendo, hola, me voy a presentar, hola, mi nombre es Omar, me da mucho gusto saludarlos. En este video ustedes van a conocer el entorno donde vivo y ahí van a empezar a hablar sobre las características del bioma de su localidad, es decir, van a hablar sobre el clima. En Mexicali, el clima es caluroso, eh, con pocas precipitaciones. Se encuentra flora y fauna característica, como y tan solo pueden mencionar como sugerencia de 2 a 3 ejemplos de cada uno, ¿sí? Porque generalmente con la experiencia de varios años trabajando en el módulo 15, muchos nos apasionamos hablando sobre el lugar donde vivimos, pero dejamos al final lo más importante, que son los servicios ecosistémicos, y se nos va el video hablando sobre los animalitos que encontramos en nuestro entorno o sobre la flora que hay característica.
Entonces, con que citen 2, 3 ejemplos, con esa información es suficiente y que no nos lleve más de 30 segundos cada uno de los puntos que van a ustedes a abordar. En el segundo punto dice, cita 2 ejemplos con la interacción ecológica que hayas eh, visto en tu entorno de acuerdo con los tipos de relación y argumenta si es un efecto positivo, negativo o neutro. Aquí, acuérdense de hablar sobre la interacción ecológica que existe. Hay 4 o 5. Entonces, hay que también buscar en las lecturas de la actividad 4 de qué va esta información. ¿Sí? Es importante que la identifiquen. En el punto C dice, describan un servicio ecosistémico que hayan identificado en su ecosistema de acuerdo con su clasificación, si es de soporte, de provisión, de regulación o cultural. Es importante que lo mencionen. Si no lo mencionan, ahí en la rúbrica, acuérdense que hay puntos menos si no mencionan. Si yo digo, en mi localidad, el servicio ecosistémico ubicado en el Golfo de Tehuantepec es, y voy a decir el nombre de ese lugar, porque tienen lugar, puede ser el bosque que tiene un nombre, o puede ser la playa que tiene un nombre en particular, y con eso el lector o la persona que está viendo la información se da cuenta y, bueno, y ubica, ¿sí? El sitio y ya puede relacionar la información que ustedes están abordando con la experiencia del lector, o bien están como dando información que ubican en un sitio la información, ¿sí? Porque si no se pierde la información si no dan nombres de cómo se llama, dónde está ubicado y qué tipo de ecosistema, perdón, servicio ecosistémico tiene, ¿va? Vamos a ver un ejemplo, dice, para administrar mi video, primero arma un guión, ¿sí? Con la información que quieres transmitir. Eso es importante. No vamos a partir de cero. Ustedes en un tiempecito, acuérdense que la recomendación son 30 minutos por día, empezar a redactar el guión. Hola, mi nombre es, y empiezan a hablar sobre los puntos que tienen que desarrollar. Obviamente, si ya tienen una investigación previa sobre todo lo que recabaron de información. Después hay que leer la rúbrica para analizar lo que se nos está solicitando. Después hay que leer detenidamente el guión varias veces para podernos familiarizar y tener una dicción más fluida, una comunicación con nuestra cámara de manera amistosa, en donde la persona que está viendo el video no se siente incómodo leyendo o escuchando la información, ¿sí? Entonces, no es la primera vez, me parece, que han trabajado en la realización de un video, pero son recomendaciones que bien pueden seguir tomando y son las que un maestro puede recomendar. Finalmente, ya que se sientan cómodos con la información que tienen, hay que grabar el video. Si no sale en la primera toma, va a salir en la segunda o en la tercera, entonces no se desesperen, ¿sí? Yo sé que van a hacer un gran trabajo y como les dije, me va a dar mucho gusto al final ver el trabajo terminado. Sobre el guión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que yo dividí o administré de una manera ordenada lo que yo quiero transmitir y en cuanto para responder al primer punto sobre el ecosistema, yo voy a empezar diciendo, hola, buenos días, mi nombre es Omar y vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se encuentra localizado y voy a empezar a hablar sobre la localización geográfica, sobre el clima, sobre la orografía, siempre dando un solo ejemplo. No es necesario abordar demasiada información. Hay que hablar sobre la flora y fauna, tanto terrestre como acuática, si es el caso. Después, para citar los 2 ejemplos de interacción ecológica, fíjense muy bien, en mi comunidad hay campos agrícolas y he observado que durante la floración hay gran cantidad de fauna interactuando en el medio ambiente. Por ejemplo, se observan muchas abejas polinizando los cultivos. Esto es beneficioso. ¿Por qué? Y van a empezar a justificar su respuesta y van a darse cuenta si el tipo de interacción, qué tipo de interacción ecológica es. Hay que investigar y en nuestras lecturas vienen los tipos de interacción, ¿sí? Acuérdense que a veces hay especies invasoras, como el segundo ejemplo, donde dice, en mi comunidad hay especies de cotorras, las cuales son muy bonitas, pero son consideradas una especie invasora. Esto quiere decir que, y empiezan a justificar esa interacción y por qué lo observan de forma positiva o negativa. En cuanto a lo último, ya para terminar,
hay que describir el servicio ecosistémico. Entonces, puse dos ejemplos. Ustedes nada más me parece que van a colocar uno. Dice, en mi comunidad hay un zoológico en la reserva de la Cotorra, la cual tiene una extensión de 3,000 kilómetros cuadrados en donde se promueve la conservación de las especies endémicas de mi estado. ¿Sí? Entonces, eso les va a dar pauta a que yo ya identifiqué cuál es el servicio ecosistémico. Si se dieron cuenta, puede ser de ocio o recreación o preservación. Entonces, tengo que identificarlo. ¿Va? Otro ejemplo sería, mi estado es silvicultor. Esto quiere decir que se extrae madera de los bosques, pero de una manera sostenible, ya que por cada árbol que se tala se siembran 10, asegurando la reforestación. Esto trae beneficios a mi comunidad. ¿Por qué? Y ahí van a abordar. Pero estos servicios ecosistémicos tienen que estar ubicados en su ecosistema. Si yo vivo en Chiapas, puedo identificar mi ecosistema y sé qué es lo que hay en mi estado, ¿sí? Si están en el norte de México, también hay ecosistemas, hay que identificarlos, qué hay en ese ecosistema y en esa área, qué servicios ecosistémicos se ofrecen, ¿va? Hay que hacer una búsqueda si va a ser necesario quizás hablar con una persona mayor en su casa o una persona que esté familiarizada o que conozca el estado para que los ayude a identificar qué es lo que hay y qué es lo que se ofrece en ese servicio ecosistémico. Para terminar, ya, muchas gracias por su atención. Algunas conclusiones son hacer búsquedas de palabras claves como síntesis química del plástico o síntesis química del PET. Se dan cuenta que con esta búsqueda más específica puedo obtener resultados más favorables. Hay que ver el contenido temático y leer el material de apoyo. Es importante porque ahí hay información para construir el video. Después, reporta con tiempo los inconvenientes para darle seguimiento y poder dar extensiones. Acuérdense que las extensiones no se otorgan porque no nos alcanzó el tiempo para realizar la tarea, ¿sí? Las extensiones para entregar una actividad se otorgan a los estudiantes que justifican la falta de internet, que justifican siempre con su asesor o con la la tutora, alguna enfermedad que les haya impedido, ¿sí? En tiempo y forma realizar su trabajo. Entonces, es complicado si no podemos administrar a estas alturas de la prepa en línea nuestro tiempo. Yo los invito de nuevo a administrar, a pensar que si yo tengo una jornada laboral de 8 horas, yo sé que le puedo dedicar 45 minutos en esta hora en específico y tener una rutina diaria en donde llego de trabajar, hago mis actividades pendientes dentro de mi vida personal y atiendo lo que tengo que atender y nadie va a mover mi hora de estudio que es de 6 de la tarde a 6:45. Lo siento, estoy ocupado, necesito terminar mi reporte, necesito hacer mi video y así de esa manera, si ustedes tienen al alcance la posibilidad de tener un horario de trabajo y com, compaginarlo con sus estudios, tienen el éxito asegurado, jóvenes. Entonces, van por buen camino, no se rindan porque quedan muy pocos módulos para egresar de prepa en línea CEP. Entonces, acuérdense que los maestros estamos siempre para apoyarlos, ¿sí? Entonces, hay que acercarse a su maestro si hay alguno de los inconvenientes mencionados para que los pueda asesorar. Hay que ver el video una vez editado para detectar errores y el video debe de ser mínimo de 1 minuto y máximo de 8 minutos. Espero que estas recomendaciones les sean de utilidad para construir su actividad. Y ahora sí, los comentarios de la dinámica grupal de los que compartieron sería... bueno, ya no hay más sobre la dinámica. Me gustaría que los que estén aquí, si pueden comentar de dónde son y qué tipo de ecosistemas hay para irlos conociendo un poco mejor. Si no hay dudas sobre eso, mucho éxito en sus actividades y voy a leer lo que está en el chat. Espero ubicarme. Dice, hola, buenas tardes, maestro. Yo no entendí mucho cómo realizar la tabla. Eso ya lo leímos. En este video, si es necesario que salgamos nosotros, o lo pueden realizar en PowerPoint con imágenes y mi voz. Tiene que ser video, ¿sí? Entiendo lo que quieres decir, Jaime. Sí, puede ser en PowerPoint y empezamos a colocar videos que extraigamos de la red
y algunas imágenes o texto, poco texto, para ilustrar lo que yo estoy diciendo. Utilicen el PowerPoint para hacer su video, pero no manden un PowerPoint, ¿sí? Aunque en los PowerPoint sí se puede, ya sabemos que podemos en la presentación reproducir el audio y el video, pero necesitan forzosamente compartir un link, ¿sí? Con el video, porque acuérdense que estamos haciendo uso de las tecnologías de la información o las TICs para seguir avanzando y la indicación es un video, ¿sí? Entonces, por esta ocasión, si ustedes tratan de mandarme nada más el PowerPoint sin haber hecho el video, les voy a sugerir en una retroalimentación que vuelvan a enviar su trabajo con el link de su video. Y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, usen también la experiencia de módulos pasados en donde han hecho videos para poder responder a esta pregunta, ¿sí? Entonces, en el link, y sí, así como han trabajado, me parece bien. No es necesario que salgan ustedes, ¿sí? Sería importante, fíjense muy bien, yo lo que hago es tener mi PowerPoint y usar la plataforma Zoom o Meet para grabar mi pantalla. Y al final, si yo sé que van a ser 8 minutos, acuérdense que ustedes tienen 45 minutos en Zoom o Meet para guardar su video. Entonces, si no se extienden de los 45 minutos, esa sería una muy buena opción. Hacer la presentación y hacer nuestro video en Zoom. Al final, bueno, graban primero la presentación, al final les queda el video y ya con eso lo pueden editar y quitar la primera parte y la última parte y ya queda todo integrado en un video que también pueden editar en algún programa y con eso tienen para compartir la información y la actividad 4 creo que va a salir con mucho éxito. Los veo muy conscientes de que es una actividad bonita y donde vamos a expresar por fin información sobre nuestra localidad. Entonces, me da mucho gusto verlos de nuevo. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Tenemos 1 hora en esta sesión. Entonces, sigan así, sigan echándole ganas. Es el módulo 15, como lo dije desde un inicio, es muy bonito y ya vamos a la mitad del camino, ¿sí? Quedan 2 semanas más para terminar el módulo, así que hay que seguir avanzando, no se desanimen. Y última recomendación, hay que entregar la tarea a tiempo y que no sea el fin de semana, por favor, ¿sí? Les agradezco mucho su atención y les cedo la voz a alguno de ustedes que quiera compartir una última opinión o en el chat. Alguno de ustedes, si quiere compartir algo, con mucho gusto los leo. 1 minuto y nos vamos. Vale, les agradezco mucho entonces a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, Nubia, Yaneli, María Janet, Jaime, Elvia. Muchas gracias por asistir, Merle, Leslie y bueno, espero no se me haya escapado ninguno. Muchas gracias y acuérdense que si tienen dudas o comentarios en el transcurso de 24 horas, puedo responder a sus dudas y comentarios por el mensajero, ¿va? Entonces, quedo pendiente de sus trabajos y muchas gracias.